Tengan la bondad, acompáñenme al profeta Zacarías, en el capítulo 14 y el versículo 12. Cuando usted lo haya encontrado, me dice amén, para poder leer en forma antífona. ¿Tenemos ya? Zacarías capítulo 14, versículo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de Jesús, ¿no? Al contar tres leemos en forma antífona. 1, 2 y 3. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana me presten mucha atención, ¿amén? Porque el ministerio que Dios me ha dado es un ministerio profético, ¿sí? La palabra de Dios dice, me parece en el libro de Efesios, que el Señor Jesucristo constituyó ministerios. A unos les puso de apóstoles, a otros les ha puesto de profetas, de evangelistas, y los últimos ministerios son los pastores y los maestros. Amén. Tal vez si usted ha comenzado en la vida cristiana recién, va a ir poco a poco aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Si usted ya tiene algún tiempo ya en el Evangelio, a lo mejor no ha experimentado otros ministerios además del pastorado, además de enseñanza que puede ser el maestro. Pero mire, la Biblia habla de los profetas. Los profetas es para este tiempo. ¿Amén? No al modo de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías que hacía caer fuego del cielo. Posiblemente nosotros no vengamos a hacer caer fuego literal. Pero ¿qué tenemos en este tiempo? Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Que si usted escudriña en la palabra de Dios, una representación del Espíritu Santo es el fuego de Dios. ¿Amén? Y nosotros a veces hemos experimentado literalmente un calor de Dios. ¿Amén? El amor de Dios es como una brasa de fuego. ¿Sí? Entonces, en las cosas del Señor, además de lo espiritual, Dios puede manifestarse con manifestaciones, a veces físicas. ¿Sí? Incluso la palabra de Dios nos dice que la misma naturaleza nos habla por medio de los sucesos que se dan ahora. Entonces, miren, como iglesia, como creyentes en Dios, nosotros no debemos ser escépticos, podemos ser indiferentes a las cosas que la misma naturaleza nos habla, o el mundo nos habla. Yo creo que a todos nos gusta, a veces en la televisión, sintonizar las noticias, ¿cierto? Y generalmente a veces nos gusta a nosotros ver las novedades de las noticias internacionales. ¿Sí? Entonces usted más o menos tiene idea de cómo está el mundo. No sé si usted sabe cómo está Estados Unidos. Al menos quiero orientarles, ¿no? Que Estados Unidos hace muchos años y en sus inicios de la historia, Estados Unidos nació como una nación cristiana. ¿Sí? Los primeros presidentes de esta gran nación, ellos fueron creyentes en Dios. ¿Sí? Abraham Lincoln era una persona que, siendo presidente de esta gran nación, era una persona que salía al campo, en sus quehaceres de la política, de su presidencia, él salía al campo y él oraba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él no podía dirigir con su capacidad intelectual, sino tenía que ser dirigido por Dios. ¿Sí? Pero hoy en día, ¿qué pasa con Estados Unidos? Es una nación apóstata. ¿Qué significa apóstata? Que se han apartado de Dios. Si ustedes ven en el dólar, ahí hay una leyenda. ¿Sí? Y él dice que ellos creen en Dios. Esa es la leyenda que está en el dólar americano. Entonces, miren, en la Constitución, ellos tenían a Dios. Pero miren, no solamente en Estados Unidos, sino brevemente hablando de nuestro país, miren, en los últimos
cambiado la política en nuestro país. Acuérdense que en la Constitución, el primer artículo de la Constitución era que nosotros creemos en Dios y que nosotros somos una nación creyente en Dios. Pero mire, sin hablar mal tal vez de la política o de los políticos, de los presidentes de las naciones, debemos ser conscientes de que la política y los gobiernos y las naciones están quitando a Dios de sus leyes. Ahora miren, nuestra Constitución ya no está el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está? Está la Mama Pacha, o la Pachamama, algo así. ¿A qué hace referencia a eso? A los antiguos dioses de los indígenas. Y usted sabe que con respeto que los indígenas se merecen, pero ellos sin Dios, ellos se quiestan en la adoración a los ídolos, ¿sí? En la invocación a sus ancestros. Usted ha visto cuando a veces los políticos se dejan limpiar por los chamanes, ¿no? ¿Ellos qué invocan? Invocan muchas cosas. Pues usan hierbas, usan pan. Bueno, no sé tanto de esa situación. Pero mire, nosotros como iglesia no deberíamos estar contentos. Si nuestros políticos, ellos dirigen nuestra nación, tal vez consultando la brujería o la hechicería, o tal vez consultando a los chamanes. Estados Unidos hace algún tiempo se sabía que los presidentes anteriores, ellos dirigían esta gran nación de Estados Unidos por mano de la brujería. ¿Sí? Los brujos les decían qué es lo que tienen que hacer. Entonces miren, esas cosas son abominables delante de Dios. Y por eso es que como iglesia, miren, en nuestra nación, nosotros tenemos que aprender a orar por nuestro presidente. Debemos aprender a orar por nuestros ministros y por toda la gente que esté en eminencia. ¿Por qué? Porque depende de las leyes que ellos hagan, depende de la estabilidad de la iglesia. Mire, nosotros como pastores, como ministros de Dios, nosotros, la palabra de Dios nos manda a sujetarnos a las leyes. ¿Sí? Pero nosotros también tenemos que discernir cuáles leyes son las que Dios va a respaldar y a confirmar, y leyes civiles que no se van contra la palabra de Dios. Entonces, mire, ahora el gobierno, ¿qué es lo que exige de la comunidad? En primer lugar, un rótulo. Bueno, y en ese rótulo tiene que estar bien especificado la denominación, tiene que estar especificado el nombre de la iglesia. Y miren, ustedes deben saber, toda congregación tiene que tener una personería jurídica. O sea, todo debe estar en orden. Mire, toda congregación debe tener estatutos, porque el gobierno está ya controlando. Entonces, en los estatutos, ¿qué pasa? Está el número de miembros, quiénes son ancianos, quiénes son líderes. O sea, esa información pide el gobierno. Entonces, miren, nosotros, más que antes, porque antes la iglesia solamente fue una entidad espiritual, funcionaba en 4 paredes. Pero mire, Dios mismo ha permitido que mediante estas leyes la iglesia sea testimonio para el mundo. Entonces, mira, ahora los pastores, los ministros son conocidos. ¿Por qué? Porque ahora la exigencia del gobierno es que todo pastor tenga que ir a la universidad y deba sacar un título teológico. Ahora, mire, los pastores tienen que ser licenciados, todo eso, máster. Entonces, lo que le trato de decir, mire, es que la iglesia está pasando por un tiempo especial, ¿sí? Donde, si usted se da cuenta, en muchos lugares el evangelio está siendo ya limitado. ¿Sí? No sé si usted en Estados Unidos ha oído que el presidente Barack Obama ha dado ya por ley que toda persona, todo ciudadano americano, tenga que usar el biochip. Mire, yo hace 20 años, y yo también compartí en una congregación, mire, yo siempre hablo de eventos proféticos. Yo hablaba de Apocalipsis, de la marca del anticristo. Y mire, y la gente me veía escéptica. A veces nosotros no creemos eso que está escrito en la palabra. Y yo mismo que yo hablaba
por revelación de la palabra de Dios, mire, yo no entendía en qué tiempo eso se iba a cumplir. Pero mire, yo me he dado cuenta que esas cuestiones, mire, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Como yo le digo, mire, esa marca del anticristo, que se va a sellar en la frente o en la mano derecha, mire, ahorita hay una ley en Estados Unidos que todo ciudadano sea marcado y sea incrustado, porque es un chip que entrará en la piel. Y vea, y exactamente, mire, hace prácticamente 2000 años que el apóstol Juan recibió esta palabra, miren, ellos no sabían lo que era un chip, ellos no sabían la tecnología. Miren, ni siquiera había autos de ese tiempo, a lo mucho había carretas y había caballos. Entonces, mire, ellos no entendían. Miren, nosotros que somos de una generación que vamos un poquito ya atrás, ¿no? A veces a nosotros se nos hace difícil entender la tecnología. Por ejemplo, meternos a un Facebook, a un YouTube. Justo ahora yo estaba con este celular y yo no sabía dónde entrar para poder volar los archivos. ¿No? Como yo conozco que los jóvenes están actualizados a la tecnología, le pedí a mi hermano y el Señor me dio la gracia de mi hermano. Pero démonos cuenta, hermano, que los jóvenes, mire, que están ahorita, los niños que están por atrás. Mire, yo quiero decirles por la palabra de Dios que ellos son la última generación. O sea, proféticamente ellos son la última generación. Porque ellos, hermano, si el Señor no viene todavía, y si las cosas no se dan, o no se precipitan en el futuro, como dice la palabra, mire, hermano, posiblemente nosotros no veamos algunas cosas que van a ver esos niños, esos jóvenes, nuestros hijos, van a ver muchas cosas. Y mire, como padres, nosotros debemos ser conscientes del día malo en que vivimos. Acá mi hermana testificaba que era maestra. Y yo pienso que los maestros cumplen un papel demasiadamente importante en la sociedad. ¿Sí? Porque es la educación que les estamos dando a los niños. ¿Sí? Pero no solamente los maestros tienen ese deber, no, sino los padres. ¿Sí? Mire afuera las familias que posiblemente no conocen el Evangelio. Ellos se mueven bajo ley. Entonces, miren, no es que afuera no hay ley. Ellos pueden ser que no conozcan a Dios, que no conozcan la palabra de Dios, pero ellos se mueven bajo leyes civiles. ¿Sí? Entonces, toda persona tiene que cumplir esa ley. Entonces, los jóvenes no pueden estar por la calle y hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Ni tampoco los ciudadanos. Entonces, las leyes civiles casi hacen lo mismo que lo que la palabra de Dios hace en medio del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, mire, los padres, además de educarles a los jóvenes, darles educación, deben afianzar principios espirituales, principios bíblicos, para que cuando ellos tengan que afrontar las cosas muy graves que vienen a la humanidad, ellos puedan estar firmes. Amén. En Estados Unidos, últimamente, si usted ha visto las noticias, ¿no? ¿Cómo está Estados Unidos? Está siendo sacudido. Está siendo sacudido por grandes juicios de Dios. Nosotros no tenemos idea de lo que es un juicio de Dios. Me acuerdo de una noticia que recientemente se dio por la costa. Se sorprendían que los techos volaron. ¿Sí? Ahí en la costa los techos son de zinc y bueno, de otros materiales. Pero nunca se había visto esos vientos tan fuertes. Los vecinos que vieron en la costa, que volaron los techos de las casas. ¿Sí? Pero esa es solamente una idea de lo que sucede en Estados Unidos con esos huracanes, que son tan terribles que arrasan ciudades enteras. ¿Sí? Llevan casas, llevan carros, llevan animales. Entonces, miren, en muchos lugares, y principalmente en Estados Unidos, como es una nación que conoció de Dios, pero que se ha apartado de Dios, que ha apostatado de Dios, mire, la mano de Dios está ahí, para que ellos se vuelvan a Dios. ¿Sí? En la palabra hemos leído que hay una plaga con que va a herir el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y mire, y esa plaga es descrita en el libro de
de Zacarías, dice que las carnes de ellos se disolverán. Y ellos estando en sus pies, dice que sus ojos se consumirán en sus cuencas. Y dice que la lengua se les deshará de su boca. Posiblemente usted, si alguna vez leyó este versículo, usted no entendió. ¿Sí? Y a veces en las congregaciones, a veces no hay suficiente conocimiento de este tópico profético. Pero miren, ese versículo tan sencillo está hablando de la bomba atómica, de la energía atómica. ¿Sí? Hoy en día el ser humano tiene esa arma tan destructiva que puede producir esos fenómenos que está escrito en la palabra. Los jóvenes pueden entender un poco mejor esto, porque ellos reciben historia. Y en la historia está la Segunda Guerra Mundial. Si usted se recuerda, Alemania comenzó a hacer la guerra. ¿Sí? Y ellos comenzaron a atacar muchas naciones y comenzaron a conquistar naciones. Cuando ya Alemania había conquistado algunas naciones, si usted se recuerda, Japón se unió a esta guerra. ¿Sí? Y Italia también hizo la coalición con Alemania y con Hitler, que era el dictador allí en Alemania. ¿Sí? Pero mire, la palabra de Dios tenía que cumplir. ¿Sí? Mire, si Estados Unidos no entraba a la guerra, posiblemente hoy en día los jóvenes de los colegios no hubieran aprendido inglés, sino ahorita hubieran estado aprendiendo alemán. ¿Sí? Pero no eran los planes de Dios que Alemania sea la primera potencia mundial, sino Estados Unidos. ¿Y por qué Dios le puso a Estados Unidos como potencia? Porque yo al inicio les había dicho, esa nación comenzó como una nación cristiana. Y por eso la palabra de Dios dice, bendita la nación que tiene a Jehová su Dios. Así que mire, usted como creyente, usted debe valorar de ser diferente de las personas de afuera, de ser diferente de las naciones que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque hay bendición en medio de eso. Estados Unidos fue una nación que le honró a Dios, que le conoció a Dios. Y mire, es una nación poderosa. Militarmente, una nación poderosa económicamente. ¿Sí? Mire, los americanos, ellos vienen a nuestros países como si vinieran a la casa de ellos. Pero usted vaya a Estados Unidos. Usted pasará 2 horas ahí en el control. Y le van a revisar que no lleve drogas, que no lleve otras cosas. Pero cuando un americano viene, ellos vienen como que entraran a la casa de ellos. Pero esa bendición, ¿por qué? Porque está escrito. ¿Sí? Entonces, mire, cuando Estados Unidos entró en la guerra, mire, eso fue, desequilibró la guerra. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no hubiera entrado a la guerra, mire, Alemania hubiera vencido la guerra. Cuando ya Hitler, él se suicidó, y los alemanes, ellos fueron derrotados. Mire, los japoneses todavía ellos no quisieron firmar la paz. Entonces, ahí es donde quiero explicarles lo que dice en este versículo. ¿Sí? Acá mi hermana creo que tiene un poquito más de conocimiento porque es maestra. Pero para que se acabe la guerra, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dice que fue a Hiroshima y a Nagasaki en Japón, porque los japoneses no querían firmar la paz. Yo recuerdo que los Kamisaki, me parece que son, eran unos pilotos suicidas, que ellos cogían los aviones e iban a estrellar contra los barcos americanos. Entonces esa gente daba la vida por su emperador. Entonces mire, la guerra no hubiera terminado si Estados Unidos definitivamente ellos no hacían explotar las bombas atómicas. Entonces, históricamente, me parece que es en el 1948, me parece que fue por estas fechas, por agosto, me parece que fue el 14 de agosto, que los americanos entraron con un bombardero y en la primera ciudad botaron la primera bomba atómica. Y fueron a Nagasaki, la segunda
segunda ciudad, parece que fue luego de unos 3 días más, porque ellos esperaron que con la primera bomba atómica los japoneses reaccionaran. Pero como ellos no querían la paz, entonces Estados Unidos se vio obligado a bombardear 3 días después Nagasaki. Y yo quiero que usted entienda lo que dice la palabra del Señor, porque de contado murieron más de 150,000 personas en Nagasaki, y creo que en Hiroshima murieron como 350,000. O sea, mire, nunca ha habido una arma tan destructiva como esta. ¿Sí? Cuando la bomba atómica explota, bueno, yo a veces, los jóvenes que estudian, a veces es más fácil explicarles eso. Pero la bomba atómica, eso es una energía que nace directamente del átomo. ¿Sí? Se desencadena una energía desde el átomo. Entonces, como el uranio es la principal, digamos, ¿cómo podríamos decir? El principal elemento de la bomba atómica, ¿no? Entonces, mire, la radiación es tan grande en ese átomo que cuando se desencadena miles y millones de átomos, eso produce lo que es la energía atómica. Entonces, mire, la bomba atómica es más o menos como, ¿qué le digo? No pasará de este poste. ¿Sí? Una bomba, ¿no? Entonces, mire, el área de, digamos, de contacto que tiene la bomba atómica con el suelo es demasiadamente pequeño. Pero ¿cómo usted entiende, mire, que esta energía pueda destruir a cientos de kilómetros? Todo lo que va arrasando esa energía atómica va arrasando. Los árboles son desgajados, las casas quedan quemadas, calcinadas. Y cuando hay seres humanos, esta es la manifestación de cómo queda un ser humano cuando le coge la radiación. Mire, literalmente, dígame usted, las hermanas que son madres de familia, cuando usted está cocinando, y a veces lo hacen con leña, ¿no? A veces en la ajetreo de que están cocinando, metiendo leña, cosas así, ya pues ya está calor, ya están un poco coloraditas, y todo eso, entonces se van un poquito y se ventilan, cogen un poquito de aire, ¿cierto? Entonces, mire, esa es una energía calorífica, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿cuántas de las abuelitas o madres de familia por estar en una candela se han hecho chicles? ¿Alguien puede decirme que me hice chicle estando en el fogón o al lado de la cocina? ¿Cierto? O sea, no hay una energía que nosotros hayamos conocido. Pero la energía atómica, mire, en un momento pasa la energía atómica, los ojos se deshacen de las cuencas de los ojos. La palabra dice que la lengua se les deshace. Leamos, dice, la carne de ellos se disolverá. Amén. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica, o cuando ha sido quemada por llama, usted ve que la piel se hace chica. Pero mire, aquí dice que esta energía disuelve la carne de ellos. Amén. ¿Y qué más dice? Que sus ojos dice que sus ojos son consumidos en sus cuencas. Al hablar de consumir, pues esta palabra significa que, no sé cómo podríamos decirle, que la parte física se deshace prácticamente. O sea, usted puede quemar algo, pero puede quedar polvo, ¿sí? Pero cuando habla de que se deshace, o sea, como dice el hermano, desaparece. O sea, es tan potente la energía atómica, mire, que aquí explica. Dice, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Sí? Si por ejemplo, por alguna causa, en una fábrica, un trabajador le cae una gota de ácido, eso le perfora. Entonces, mire, usted no tiene idea, porque nosotros no hemos experimentado, pero hoy se sabe que existe la bomba atómica. Y es una energía atómica tan destructiva que nosotros como seres humanos, nosotros debemos estar atentos a eso. ¿Por qué? Por eso es que los japoneses, miren, cada año, 14 de agosto, para ellos es un día solemne. Porque ellos vivieron, miren,
nosotros volvemos al versículo 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Que esta será la plaga con que el Señor va a herir a todos los que pelearon contra Jerusalén. ¿Sabe que la palabra profetiza la tercera guerra mundial? Y yo quiero decirle, hermano, que la iglesia tiene que demostrar. Porque mire, hermano, la tercera guerra mundial va a iniciarse en este conflicto que hay entre Israel y los palestinos. Ayer con mi hermano Eduardo, más o menos relacionábamos lo que era Israel. Usted me decía más o menos que es el porte de Cotopaxi, de Chimborazo. O sea, es tan pequeña la nación de Israel que nuestro país es una nación tan grande, porque Israel es un pedacito de tierra. Y los palestinos dentro de esa jurisdicción de Israel es, ¿qué le digo? Un barrio. Pero mire, entre los israelitas y los palestinos, pero es legalmente, como saben decir, para el santo y la vida. No hay un día que no muera un judío, o no hay un día que no muera un palestino. ¿Qué es lo que hacen los palestinos? Se arman de bombas, de dinamita. Usted les ve normalmente, ¿no? Usted sabe cómo se visten los musulmanes, su turbante, más o menos, su vestidura que les llega hasta los pies. Entonces la vestidura de ellos es ancha. Entonces dentro de esa vestidura que usted hasta le ve como piadosa, porque ellos son religiosos. O sea, usted jamás, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted no se va a imaginar que dentro del hábito de una monjita esté armado con un cinturón de bombas. Entonces ahí, mire, los palestinos, ellos tienen libre acceso a muchos lugares como este en Israel. Pero muchas veces de esos niños, de esas mujeres, ellos van armados. Entonces ellos van con un detonante. Entonces ellos se meten a lugares públicos donde los judíos están. ¿Sí? Yo que sé, pueden entrar a un cine, a un restaurante. Entonces mire, cuando hay actos terroristas, mire, la sangre queda derramada como charcos. ¿Sí? Y muchas personas quedan mutiladas. ¿Sí? Entonces, mire, ese es el sistema como los palestinos usan en contra de los judíos. Y usted debe saber que esa pelea comenzó en dónde? Comenzó en la antigüedad. ¿Sí? Comenzó ese problema entre Saúl e Isaac. Dice que en el vientre de la madre, ¿qué hacían ellos? Dice que la madre ya no podía. ¿Por qué? Porque dice que los gemelos se peleaban ahí. Y que cuando ellos nacieron, el primero sacó la mano. Y bueno, yo para bromearles, ¿no? El otro gemelo le jaló y salió el primero. Y ese gemelo fue Israel. Y atrás de él nació todas las naciones árabes y el pueblo palestino que ahora le hace la guerra a Israel. Entonces, mire, estas naciones desde el vientre de la madre ya pelearon. Porque de esa guerra. Por eso, si usted entiende, es que mire, vea, esta guerra entre los palestinos y judíos, que son hermanos, son hijos de Abraham, mire, no tiene solución. Vea, Clinton, el presidente de Estados Unidos, George Bush, ellos han tratado de que ellos firmen la paz, pero es imposible. Cada y cuando ellos firman pactos de paz, pero uno de los dos tiene que no, pero realmente son los palestinos, porque ellos son los terroristas. O sea, finalmente los judíos, ellos van y se defienden. Pero verá, Israel ya no es la de la Segunda Guerra Mundial, una nación indefensa. Ellos tienen ahorita un arma atómica. Y posiblemente usted no tenga interés en aprender estas cosas. Pero usted debería darle importancia. Porque mire, la palabra de Dios profetiza la Tercera Guerra Mundial. Usted no sabe cuántas vidas van a ser destruidas cuando haya una arma, una guerra de ese tipo. Van a morir cientos de miles de personas, millones de personas van a morir. ¿Sí? Entonces, mire, ahora Israel tiene una bomba atómica. Y esta bomba atómica se llama el juicio final. ¿Sí me está oyendo? ¿Quiere que le explique en qué consiste esta bomba atómica llamada juicio final? ¿Verdad? Ellos tienen justo en Tel Aviv, en el centro de Israel, tienen un lugar
donde está esa bomba atómica. Y verá, y lo voy a decir con la Biblia. Dice que esa va a ser la plaga con que va a herir el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Cuando esa bomba atómica, si se llegara a activar, se llama juicio final. ¿Por qué? Porque esa bomba atómica, si los israelitas activaran, desaparece Israel, primerito, porque ellos tienen la bomba, pero esa bomba atómica va a destruir toditas las naciones que están alrededor de Israel. Va a desaparecer Irán, va a desaparecer Irak, ¿sí? Todos los pueblos que están alrededor. ¿Qué otros países? Ayúdame, alrededor de Israel. Irán, Irak, Jordania, Líbano, Siria, bueno, un poco de país. Porque mire, todas estas naciones son enemigos de Israel. Entonces, mire, hoy en día creo que son 5 o 6 naciones, mire, que tienen bombas atómicas. Y yo quiero que usted compare con 2 bombitas que montaron a Hiroshima y Nagasaki entre las 2 ciudades. 2 ciudades murieron más de 500,000 habitantes. O sea, mire, si cayera esa bombita aquí, no sé cuántos habitantes tiene el país. ¿Cuántos habitantes? 14,000. O una bomba atómica, esa bomba atómica llegara, yo no sé, creo que medio Ecuador desaparecería. O una sola bomba atómica. Imagínense. ¿Sí? Ahora nosotros, tienen que ustedes ponernos en nuestra situación. Porque nosotros ahí en Lambarca, en Suraba, toda esa población, tenemos una bomba atómica propia. Tenemos el volcán Suraba. Y usted sabe que si llegara a erupcionar ese volcán, eso está comparado la erupción como que si vaya a explotar una bomba de ese tipo que dice la Biblia, un tipo atómico. Entonces, miren, dependiendo ese volcán, a dónde erupcione, porque depende de la dirección, ¿verdad? Que salga la lava y la explosión, será la ciudad que va a ser más destruida. Si es al lado de Riobamba, todos esos pueblos, Guarano, Guanando, La Providencia, por ahí, van a estar en peligro. Porque va a caer la lava, va a caer la ceniza, va a caer las nubes tóxicas. Ahora, si el lado es hacia el oriente, hacia la dirección del Cuyo, todo baño va a desaparecer. Por eso es que nosotros la iglesia tenemos que ser sagrados. ¿Sí? A veces, no nos gusta a veces oír estos temas porque no entendemos, porque a veces pensamos que no son edificación. Pero vea, estas cosas a veces son importantes. Porque mire, yo a lo que venía de Ambato, yo iba viendo, ¿verdad? Ahorita el gobierno está más preocupado por ese volcán. Porque yo ya me doy cuenta que han hecho carreteras, ¿verdad? Por esas montañas que tienen por ahí. Hay vías de evacuación. Vea, por todo lado veo trabajadores que están haciendo obras. Porque mire, las autoridades tienen una alarma. No sé ahorita en qué escala esté, pero hace tiempo, cuando ya nuevamente volvió a erupcionarse el volcán, estaba en alarma naranja. Desde la alarma naranja es la alarma roja. Ya para la alarma naranja roja, ya la gente tiene que ser evacuada. Verá, si las autoridades, cuando ya el volcán comienza a dar síntomas de que va a erupcionar, y las autoridades no le dan importancia, mire, yo quiero decir de que en el mero Colombia, por haberse retrasado una decisión de las autoridades, al mero Colombia, cuando erupcionó ese volcán en Colombia, mire, toda esta ciudad desapareció. Las casas quedaron bajo ceniza. Las personas, los animales, quedaron atrapados por la ceniza y la lava. Entonces, mire, no estoy seguro del número de habitantes que murieron, pero ahí murieron de 20,000 a 30,000 personas. Entonces, mire, estamos viviendo, yo quiero decirle, en un tiempo realmente peligroso. La palabra del Señor nos dice que está profetizado un terremoto a nivel mundial. Ahorita el terremoto más fuerte que ha habido ha llegado casi a 7.5. No tengo conocimiento que haya llegado a 8 grados. Pero usted se imagina si lo que dice en el libro de Apocalipsis, que viene un terremoto mundial, de tal manera que las ciudades de los gentiles van a caer. Mire, y ese terremoto va a ser a nivel mundial. Por eso es que muchas veces los cristianos no nos gusta leer Apocalipsis, porque en primer lugar no entendemos.
estaría peligrando su vida. Si usted fuera israelita, vea, usted antes de salir a su casa se encomendaría a Dios. Porque usted puede estar por cualquier lugar y puede explotar una bomba. ¿Sí? Yo quiero terminar en esta mañana lo que el Señor ha permitido hablar. Es simplemente diciendo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice el Señor a la iglesia? ¿Qué dice al pueblo de Dios? Que nosotros levantemos la cabeza, porque nuestra salvación está cerca. ¿Sí? Dependiendo de lo que creamos. Pero mire, hermano, vienen cosas terribles a la tierra. ¿Amén? Recientemente se supo, mire, que en Rusia cayeron recién unos aerolitos. Oiga, y nunca en la historia ha sucedido eso. Que hayan pasado tan cerca de poblaciones civiles. Entonces, mire, esos aerolitos cayeron en la Siberia, en Rusia. Pero solamente al paso por ciudades, mire, explotaron vidrios. Se resquebrajaron edificios. ¿Sí? Explotaron las parabrisas de los carros. Entonces, la gente por miles acudía a los hospitales con roturas, heridas de vidrios, sangrando. Entonces, mire, eso nunca se había visto. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, en la Biblia habla de una estrella llamada G, que va a caer sobre los mares, sobre los ríos, y va a producir que esa agua, el agua dulce de la tierra sea mala. Miren, en los próximos años, las guerras de las naciones van a ser por el agua. ¿Usted por qué cree, mire, que los indígenas nuestros, ahí en el oriente, por qué no permiten que el gobierno explote todas esas minas, esas cuestiones que hay ahí? Este proyecto Yasumí, me parece. Miren, los que se oponen son los indígenas. Que a ellos no les interesa que saquen petróleo, saquen dinero, ¿qué les interesa eso? Si a ellos lo que les interesa es vivir, sobrevivir. Entonces ellos saben, si comienzan a explotar eso, mire, el agua no se contamina. Mire, cientos o miles de especies de animales, de flora, fauna, plantas van a desaparecer. Entonces, miren, no necesitamos que caiga una bomba atómica, pero a veces, miren, con esta ambición que a veces tenemos como seres humanos, ¿sí? Por sacar el petróleo, por sacar los minerales, nosotros no nos damos cuenta que como humanidad nos estamos destruyendo. Entonces, miren, todas esas personas que viven en el oriente, las tribus, sus indígenas, ¿qué pasa? Pueden morir. Ellos se oponen a eso. Se oponen a eso. Entonces, mire, la palabra de Dios profetiza muchas cosas. Entonces, en esta mañana no es del afán, tal vez de atemorizar, asustarnos, sino que nuestra conciencia sea sacudida del tiempo en que vivimos. ¿Sí? Pues yo decía al principio, ¿no? Que los primeros ministerios que el Señor ha puesto son los apóstoles. Entonces, miren, si en las iglesias no hay quien hable de estas cosas, ¿cómo se va a preparar el pueblo del Señor? ¿Sí? En nuestra nación, usted sabe que ya se están haciendo leyes a la manera de Venezuela. Vean, si Chávez no moría, ¿qué pasa? Él iba indefinidamente en el gobierno. Entonces, acá en nuestro país, ¿qué es lo que se está preparando lo mismo? ¿Cierto? Quieren hacer un gobierno indefinido. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora tenemos libertad para reunir, pero verdad que el gobierno ya metió más al cristianismo. Ya los pastores no pueden pastorear si es que no tienen un título de teología. Iglesias no pueden abrirse si no hay una personalidad jurídica. ¿Sí? Y miren, pronto el gobierno por el FBI va a obligar a las iglesias a declarar. Porque lamentablemente hay iglesias, miren, que declaran sin fines de lucro, pero lamentablemente están demostrando que venden muchas cosas, ¿sí? Que hacen negocio de muchas cosas. Y el momento, mire, que a la gente se le pide contribución, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces el gobierno se da cuenta de eso y va a obligar a que las iglesias declaren. Entonces, mire, lo que yo le trato de decir es que en muchos lugares nuestra libertad religiosa está en peligro. Mire, ¿cómo están las iglesias en Estados Unidos, los creyentes que saben la palabra, que no deben dejarse marcar por la marca del anticristo?
¿Por qué? Porque si se dejan marcar, están llegando a Cristo y ellos van a ser castigados por Dios. Entonces, ¿cómo están las iglesias allá? Que la ley en Estados Unidos es que usen la marca del anticristo, que es 666. Ese es el microchip que el gobierno de Estados Unidos les obliga a los ciudadanos. ¿Sí? Entonces yo creo que con la ayuda del Señor, ¿no? La palabra que Dios ha permitido hablar, yo creo que a usted le ha dado una alerta, pienso yo, ¿cierto? Creo que ha habido una voz de atalaya, creo que se ha tocado la trompeta, para que usted se aperciba el tiempo más en que estamos. ¿Sí? Entonces, el Señor dice en esta mañana, si ustedes oyen la voz de mi Espíritu en esta mañana, prepárense, porque viene el día malo. ¿Sí? Miren, en Medio Oriente hay una guerra que no termina. Y esta va a ser el detonante para una guerra. Terremotos en muchos lugares. Usted cuando vio las noticias de ese maremoto que destruyó Japón, nunca se ve. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo, en Lucas, Marcos, ahí están todas las señales del tiempo. El Señor Jesús, Él habló de eso hace 2000 años. Pero nosotros, miren, estamos viendo el cumplimiento de esta palabra. Entonces, miren, de paso, que usted se apercibe, también yo creo, miren, que usted debe tener fe en esta palabra y debe escuchar. Nosotros hemos estado más o menos leyendo un texto, ¿verdad? No sé si usted ha oído del código de la Biblia. Pero más o menos, mire, ellos cogen esta Torah, por eso es que yo traje acá, no sé, bueno, ayúdenme. Yo traje este material para más o menos indicarles. Entonces, mire, el original hebreo, y cuando usted se va a Israel, cuando usted se va a Israel, usted puede traer como recuerdo esta Torah chiquita. La Torah es como para nosotros la Biblia, o sea, este es el original, la Torah es el original de esta palabra que nosotros ahora leemos en nuestro idioma, pero originalmente no sé usted qué puede ver. ¿Cómo está esta letra? No, pero ¿qué lenguaje es? Es hebreo. ¿Y usted entiende algo de eso? Y indíqueme cómo están las letras ahí en hebreo. Ya, está al otro lado, ¿no es cierto? Porque ellos leen, ¿verdad? De derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Ahora, otra característica, ¿verdad? Que las letras en hebreo son seguidas. Si usted, por ejemplo, se acerca acá, va a ver una sola masa de letras acá. En nuestro idioma, vea cómo es. Vea los espacios que tiene. ¿Por qué? Porque nuestro idioma se basa en sílabas, en palabras. Pero en hebreo solamente son letras. Entonces, cuando usted lee Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, usted va espaciando y va creando artículos, letras, sílabas, palabras, lo cual mi hermana va a entender eso. Pero en el lenguaje hebreo no es así. Las letras en hebreo son seguidas. ¿Sí? Entonces, mire, gracias. Entonces, mire, la bendición nuestra es que, mire, para la iglesia, mire, el Señor nos ha dado esta revelación. Entonces, mire, con la ayuda del Espíritu Santo usted puede leer. Y aquí está lo que va a suceder en el tiempo del Señor. Si usted quiere saber qué le va a pasar a usted, o a su nación, o a su país, o a su presidente, en 5 años, aquí está. Lea la profecía. ¿Usted cree que su nombre está aquí en esta palabra? Está escrito, está su familia. ¿Amén? Entonces, mire, cuando los científicos metieron esto, mire, ellos le hicieron un programa en la computadora. Ellos le hicieron digitales. Esto es analógico, esto es papel. Están las letras impresas ahí. Pero usted sabe, los jóvenes saben eso porque ellos reciben informática. Pero esta letra se le puede hacer digital. O sea, le meten en un formato, en un archivo digital. Entonces, miren, la Torah consiste
en los 4 primeros libros. No sé si ustedes me acompañan. Estoy ya concluyendo el mensaje. Es el Génesis, ayúdenme, Éxodo, ¿qué más? Levítico y Números. Ya. ¿Seguro que no se soltaron? Éxodo, Levítico y Números. Números y ya. Esta es la Torah. ¿Sí? Entonces, cuando usted mire esta Torah, son los 4 primeros libros de lo que nosotros conocemos. 3 o 5, ya, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero mire, también ¿sí? Entonces, mire, este código de la Biblia, mire cómo Dios ha permitido que la ciencia, incluso los incrédulos, crean que la palabra de Dios es eterna y es real. Porque mire, esas letras en hebreo, los 5 libros de la Torah, ellos lo hicieron con formato digital y le metieron a la computadora. ¿Verdad? Y unos científicos crearon un programa. ¿Para qué? Para leer ese modelo que tiene el lenguaje hebreo. Se les estoy explicando que las letras son seguidas. Entonces, mire, ese programa lee en segundos, así toditas las letras en hebreo. O sea, en segundos ese programa le lee miles y miles de letras en hebreo. Entonces, el programa consiste en qué? Que ese programa al azar